Recuerden que hoy vamos a empezar un nuevo ciclo, más bien un nuevo curso que le hemos titulado Escatología actualizada. Escatología actualizada. Recordamos rápidamente, escatología es entendido o es interpretado como el estudio de los tiempos finales, de los días finales, de acuerdo a las escrituras. O sea, ¿qué enseñan las escrituras acerca de los tiempos finales? Cuando nos referimos a tiempos finales, nos referimos a los días o al tiempo previo al regreso del Mashiach. Los acontecimientos que van a suceder, que tienen que suceder antes del regreso de Yeshua. Porque la escatología se puede dividir en esas tres etapas: los eventos que ocurren antes del regreso de Yeshua, los eventos que ocurren durante el regreso de Yeshua y los eventos que ocurren después del regreso de Yeshua. O sea, la escatología abarca todo eso. Entonces tenemos que empezar por los eventos que ocurren antes que Yeshua regrese. Y vamos a empezar este estudio, dijimos, considerando uno de los temas que más está llamando la atención en la actualidad. Es uno de los temas de los que más se habla, sobre todo en el ámbito de la religión. Es decir, las iglesias, los pastores, sacerdotes, están siendo cuestionados, ¿no?, sobre este asunto, sobre este tema, que ha sido un tema del que se ha hablado pues siempre, y que es acerca de los extraterrestres. La imagen que tenemos acá en la pantalla la vamos a utilizar como base, ¿verdad?, para hablar de esto, para empezar a meternos en el tema y ver si realmente la Biblia, la palabra de Dios, se pronuncia al respecto o no. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces vamos a tratar de llegar a una conclusión respecto a eso, ¿no? Si la Biblia realmente toca el tema de los extraterrestres o no. Entonces, ante la pregunta inicial, ¿verdad?, ¿habla la Biblia de extraterrestres? Pues la respuesta, así explícitamente hablando, ¿verdad?, la respuesta tendría que ser que la Biblia nunca nunca explica acerca de seres extraterrestres provenientes de otros planetas. Tendríamos que decirlo así, ¿verdad?, tal cual. Pero bueno, la Biblia, la verdad es que no se pronuncia tampoco en otros temas que sí se desprenden de ciertos principios bíblicos o de ciertas narrativas bíblicas. Pues podemos decir, por ejemplo, si nosotros hablamos de la existencia de Dios, un tema que es cuestionado, pues, sobre todo por los ateos, la existencia de Dios. Entonces tenemos que decir que la Biblia nunca, en ningún momento, la Biblia trata de demostrar la existencia de Dios, ¿o sí? Nunca. O sea, la Biblia da por hecho. La Biblia comienza diciendo: en el principio creó Dios. Ya, Dios está ahí. Entonces, nunca la Biblia te va a tratar de demostrar o de convencer de que Dios existe. Es algo que se da por hecho.
Entonces tenemos que tener esto en mente también si vamos a hablar de seres extraterrestres, porque podríamos nosotros decir que ciertamente la Biblia puede ser que dé por hecho la existencia también de seres que no pertenecen a este planeta, ¿verdad? Sí, Sergio. Otra vez estaba viendo un estudio sobre eso que decía que porque la ciencia está peleada con la Biblia y decía, no, es que la Biblia no dice que existen los dinosaurios, no habla sobre la existencia. Y luego decía este maestro, decía, pues es que la Biblia tampoco te dice que existen los koalas, los canguros, existen los simios. Entonces, no porque lo mencionen quiere decir que la Biblia no lo contempla. Entonces, si te vas a basar en eso, pues obviamente quiere decir que esos animales no existieron, pero la Biblia ya no está por hecho. Sí. Sí, hay cosas que se dan por hecho, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver es si este tema de los extraterrestres es algo que se da por hecho en las escrituras o se infiere o se insinúa o vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Tenemos que empezar, hermanos, primero, tenemos que empezar por definir. Definir qué es un extraterrestre. Eso es lo primero. Definir qué es o qué son los extraterrestres para saber de qué estamos hablando. Entonces, para ustedes, ¿qué son los extraterrestres? ¿O qué es un extraterrestre? Es algo que no pertenece a la Tierra. Muy bien. Tal cual el término, que es lo que nos dice, ¿verdad? Extra, que no es de aquí, que está fuera de, ¿verdad? Fuera de la Tierra. Extraterrestre, alguien que no pertenece a este planeta, que no forma parte, vamos a decir, del orden de nuestro sistema. Es interesante que la Biblia nos diga que nuestro Dios es un Dios de orden y que todo lo hizo de una forma ordenada. Cuando vamos a la creación, la Biblia dice que Dios creó las cosas con orden. Las plantas según su especie, los animales según su especie, o sea, todo tiene un orden. Tenemos nosotros los ecosistemas, ¿no? Cuando aprendimos de ecosistemas en la escuela, vemos que hay diferentes ecosistemas y vemos que si tú trasladas un ser, vamos a decir una criatura, de un ecosistema, lo trasladas a otro ecosistema a donde no pertenece, ¿qué ocurre? Una es que esa criatura no sobrevive porque no pertenece ahí. Otra, que altere el ecosistema o incluso termine destruyéndolo, ¿verdad? Porque todo tiene que funcionar de acuerdo a un orden. Entonces, no sé si los que les guste un poquito el tema de la pesca, que sepan un poco los peces, saben del famoso pez diablo, que le llaman el pez diablo. Es ese pez diablo que últimamente ha aparecido en algunos lugares en México y que no pertenece y se convierte en una plaga y pone en riesgo, así de alarmantemente, pone en riesgo los ecosistemas de acá. Entonces, así es como se puede alterar un ecosistema si traes algo de fuera. Entonces, un extraterrestre puede ser o una persona o una cosa que no pertenezca a la Tierra. Acá hablamos nosotros, si hablamos en términos de química, ahorita estoy perdido en cuanto a, porque digo, ya hace muchos años que estudié este tema y no me he actualizado en cuanto al número de los elementos químicos que componen la tabla periódica. ¿Alguien sabe? A ver, los estudiantes.
los que más recientemente han estudiado. Dicen, no, yo reprobé química, a mí ni me hable de la química. Bueno, entonces pregúntenle ahí a Google a ver cuántos elementos químicos componen actualmente la tabla periódica. Pero cuando yo estudiaba, eran, creo que 104. 118. O sea, entonces hay más, ¿verdad? Ha subido. Vamos a tener que actualizar a ver cuáles son esos y de dónde vinieron o qué. Hermano Carlos, a ver, ¿sí? Los más recientes fueron nionio, moscovio, tenesio y organizón, aprobados en 2016. No conocía ninguno de esos. Me acuerdo cuando yo hace ya 50 años, no había el 28, menos de 100, Sí, yo me quedé en 104, ¿verdad? Cuando yo iba a la secundaria eran 104 elementos. Entonces 118, fíjese nada más. Bueno, fíjense, aquí lo interesante sería ver de dónde salieron o cómo llegaron esos otros 14 elementos, ¿no?, que se han agregado en los últimos años. Porque hablando de cosas, hay cosas que llegan de fuera de la Tierra. Ustedes saben, han escuchado el tema de la basura espacial y que luego caen, ¿verdad?, a la Tierra. Y a veces algún meteorito, por ejemplo, que choca y que cae, o basura que cae de allá del espacio acá, y puede ser que traigan precisamente elementos desconocidos para nosotros. Y habría que ver esos elementos qué tan buenos son o no, por lo que ya dijimos de que luego nos pueden perjudicar. ¿Sí, Karen? Los elementos más recientes del 113 al 118 no se encontraron en la naturaleza. Fueron creados artificialmente en laboratorios mediante producciones entre núcleos atómicos. Por ejemplo, el nionio fue sintetizado en Japón por científicos del RIC. Y el moscovio se creó en Rusia, el tenesio entre Rusia y Estados Unidos. Eso suena todavía más peligroso. Eso suena más peligroso cuando se ponen a jugar al creador y a crear elementos químicos. Es peligroso. Entonces, el asunto es ese, ¿no? El tema es que si llega un elemento de fuera que no pertenece, puede ser que nos perjudique. Entonces, hablando de una persona, un ser que venga de fuera de la Tierra, eso sería un extraterrestre. Ahora, la pregunta simple y sencilla también. Dios, el Eterno, el Creador, ¿tendríamos que considerarlo a Él un extraterrestre? En el sentido literal de la palabra, sí. Sí, porque pues Él es extraterrestre, o sea, Él no vive aquí. ¿Qué dice la Biblia sobre eso, no? La propia Biblia da testimonio de que el lugar de su habitación de Dios, ¿cuál es? No es la tierra. Incluso cuando oramos decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Y en ese sentido, la tierra es el estrado de sus pies, ¿verdad? Pero Él, su lugar de habitación está fuera de la tierra. En ese sentido, tendríamos que aceptar o decir que el creador del universo es un extraterrestre. Yo sé que suena raro, ¿no? Y que nos puede chocar la idea de pensar en Dios como un extraterrestre, porque ya tenemos como que un prejuicio contra los extraterrestres, o ya tenemos ideas, ¿verdad?, preconcebidas de los extraterrestres, de los grises o de los verdes, de los diferentes. Y entonces nos choca la idea de que Dios sea un extraterrestre, pero así, viéndolo tal cual, en el significado de la palabra, en la definición de extraterrestre, tenemos que aceptar que Dios es un extraterrestre porque Él habita fuera de la tierra o está fuera de la tierra. Los ángeles son extraterrestres.
También son extraterrestres, porque ellos vienen de arriba. Ellos vienen de fuera de la tierra, visitan la tierra. Cuando el Eterno llama a los ángeles, libro de Job, ¿se acuerdan? ¿A dónde los llama? Pues suponemos que a su lugar de su morada, allá en los cielos, los convoca. Y cuando el Eterno le pregunta al Satán, ¿de dónde vienes? ¿Qué dijo? De rodear la tierra y andar por ella. Pero el Satán no pertenece aquí. No es una criatura terrestre. O sea, no es como nosotros. Es diferente. Entonces, tendríamos que decir y aceptar que los ángeles son extraterrestres. Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Que lo tengamos en mente a la hora de tocar este tema, de hablar de este tema, ¿verdad? Y decir, entonces Dios, entonces los ángeles son extraterrestres, en ese sentido. Ahora, cuando la Biblia nos habla de la creación, nos habla de la creación de este planeta nada más, o habla de más cosas, de mucho más, ¿verdad? Sí. Si vamos a los diferentes textos de la Biblia que hablan de esto, la Biblia nos enseña que nuestro Dios creó los cielos. La pura palabra los cielos ya te está hablando de algo mucho más grande, no nada más este planeta. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos habla de Dios como el creador del universo. Por eso en el judaísmo siempre se usa la frase creador del universo. O sea, Dios creó todo lo que existe. La Escritura nos dice, Él creó todo lo que existe. Y la ciencia nos ha enseñado que existen otros planetas, que existen otros sistemas, otras galaxias. Nosotros tenemos aquí, nosotros somos, vaya, un sistema, una galaxia compuesta de ¿cuántos planetas? Pues ya también estoy perdido. Ahora ahí nos quitaron a Plutón, ¿verdad? Decíamos antes que éramos 9. Plutón ya no es considerado planeta. Somos 8, o han surgido otros que no sepan. Capaz si hay otros nuevos planetas. 8. ¿Sí, hermano Carlos? Sí. Una vía láctea, donde dice la palabra, dice que ellos tienen una gracia para atravesar la celda de un año luz. Andrómeda, la más cercana, está a punto de llegar con. Sí, ya a punto, porque cuando el tiempo galáctico hay una relación larguísima, estamos hablando de millones de años, que nos van a mostrar las dos galaxias y vas a formar la otra. Sí. Entonces, si Dios habló eso, ¿cómo podemos decir que Dios no es extraterrestre? ¿Cómo podemos hablar de los de ángeles caídos? Si realmente lo leemos y decimos, no son ángeles mundiales que vivieron 1000 años, los hijos de la línea de Seth, viene toda esa gente, ya se lo fueron gigantes. Sin embargo, no sé si por el signo de Dios, lo decimos pequeños. Sí, referente a eso, fíjense, tengo entendido que lo que se conoce como el cinturón de Orión, que son básicamente 3 estrellas, que son las que más destacan cuando el cielo está despejado, o si salen ustedes al campo y voltean al cielo, pues van a ver
muchísimas estrellas, pero van a haber un grupo de 3 que se ven mucho más grandes y su luminosidad es mucho más fuerte porque son las que están más cerca de nosotros, esas que se llaman el cinturón de Orión. Ahora, esas estrellas están, como dijo nuestro hermano, ¿verdad?, a miles o millones de años luz de distancia de nosotros. Pero cualquiera de esas estrellas es mucho, pero mucho más grande que nuestro Sol. Muchísimo más grande que nuestro Sol. Ahora, ¿qué sabemos del Sol? No sabemos mucho del Sol, porque ¿quién se puede acercar al Sol? ¿Alguien ha ido a meterse ahí adentro a ver qué hay? Si alguien vive ahí. Nosotros damos por hecho que es imposible que haya vida en el Sol, pero damos por hecho que es imposible que haya vida de la vida que nosotros conocemos. Pero ¿qué tal que existen seres que pueden vivir ahí? No sabemos. Se ha discutido mucho sobre el tema de la Luna, y la Luna la tenemos cerquita. Supuestamente el ser humano ha ido a la Luna. Supuestamente, yo no me la creo. Supuestamente han ido a la Luna. Pero se habla de un lado oscuro. El lado oscuro de la Luna, que nunca ha sido visitado, pisado por el ser humano. Yo sigo diciendo que ni del otro lado han ido, ¿verdad? Pero bueno. Pero el ser humano dice, la misma Luna no se sabe. ¿Que puede haber vida en la Luna? A lo mejor. Es posible. Quizás no seres terrestres, pero extraterrestres, a lo mejor. No sabemos. Lo cierto es que allá afuera, además de los 8 planetas que conocemos nosotros, esa sería nuestra galaxia. El tema es que existen millones de galaxias, millones de sistemas como el nuestro en el universo. Y ahora el asunto es que ya no nada más hablamos del universo, sino que hablamos de cosas que hay más allá del universo. Ese es el tema. Entonces, desde una perspectiva, hermanos, de la lógica, el sentido común, ¿no creen ustedes que sería demasiado, ¿cuál sería la palabra? Demasiado soberbio o demasiado, también como demasiado necio pensar que somos los únicos en el universo? O sea, nada más aquí vive gente en la Tierra, sabiendo que existen miles de millones de planetas. Sería un poquito necio, ¿verdad? Ahora, Dios creó a los ángeles antes que crear a los hombres. Los ángeles viven o siempre han vivido en el cielo. Hay escrituras que no están, ¿verdad?, en la Biblia, pero hay libros que la propia Biblia menciona, como el libro de Enoch, como el libro de las batallas de Hashem, como el libro de Hazer, o el libro de los jubileos, que si ustedes leen esos libros, ¿cuántos han leído algo de eso? Enoch, Hazer, los jubileos. Bueno, si ya los han leído, saben de qué estamos hablando, ¿no? Porque en esos libros hay testimonios o evidencias de muchas cosas que dan respuesta a interrogantes que tiene cualquier estudiante de la Biblia. Por ejemplo, el tema de que efectivamente el Eterno
siendo el creador de todo lo que existe, pues Él también creó otros seres. Incluso en libros judíos se habla, por ejemplo, de una primera creación. Una primera creación donde Luzbel reinaba y donde los ángeles habitaban. Y en esa primera creación, donde ellos habitaban, era poblada por seres extraordinarios. Nada que ver con esta creación o con el ser humano. Y es ahí donde puede entrar el tema de los dinosaurios y todo eso. Porque los científicos dicen, el hombre no pudo haber coexistido con los dinosaurios. Pero los ángeles sí. Los ángeles sí son poderosos. Y si se ponían muy locos los dinosaurios, pues, ellos sí los sometían, ¿no? Entonces hubo una primera creación. Pero esa primera creación, que era gobernada por Luzbel, habitada por ángeles, fue cuando Luzbel se rebeló contra el Eterno. Y el Eterno destruyó esa creación. Esto no es raro, porque el Eterno destruyó esta misma creación con el diluvio. Si no hubiera sido por ese texto que dice, mas Noé halló gracia, la historia de la humanidad hasta ahí hubiera llegado. Nuestra especie se hubiera acabado. Pero eso nos da lugar para entender y creer que efectivamente esa primera creación pudo haber sido destruida. Y nos da respuesta a la interrogante de Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué estaba desordenada y vacía? Génesis 1:1 nos habla de una creación completa. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una creación completa. Pero luego hay un vacío de tiempo, un espacio, un paréntesis, como lo queramos llamar, que ¿cuánto tiempo pasó entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2? Pudieron haber pasado millones de años. No importa, porque para Dios el tiempo no importa. Él es. Génesis 1:2 en adelante nos habla ya no de creación, de restauración. Esto ya lo hemos estudiado, ¿verdad? O sea, en el lenguaje hebreo nos habla de restauración. Dios está restaurando la creación preexistente, lo que estaba desordenado y vacío. Y es cuando aparece Adán. Aparece el hombre. Pero más tarde aparece también el serpiente, ¿verdad? El Satán. Aparece también. Entonces, esa presencia, la serpiente o el Satán, como lo conocemos, él ya aparece ahí porque él ya existía desde antes. No es un ser humano, no pertenece a la tierra, pero aparentemente él se siente dueño de la tierra. Y tiene sentido entonces lo que nos enseñan otros libros cuando dicen que él gobernaba la tierra, porque él reclama el derecho sobre la tierra. Y él ve a Adán como un invasor. Él ve a Adán como alguien que no debe de estar aquí. Y así nos ve a nosotros, porque él se siente el dueño y el gobernante de esta tierra. Y cuando Adán cae, en cierta manera, el Satán recupera el control de la tierra. Y el mismo Yeshua en su momento lo reconoce y le llama al Satán el Dios de este mundo. Pero también la Escritura dice que un día Yeshua va a tomar el control de esta tierra y va a tumbar definitivamente, ¿verdad?, a la serpiente antigua. Entonces, todo eso es a grandes rasgos lo que tiene que ver con esta tierra. Ahora,
Fíjense bien. Hay algo muy interesante también que enseñan otros libros y que la Biblia de repente nos lo muestra entre líneas. De Yeshua, la Escritura dice que Él es el Redentor. El profeta lo llama Yahweh de los ejércitos. Su Redentor, Yahweh de los ejércitos. Así ha dicho Yahweh, Rey de Israel, y su Redentor, Yahweh de los ejércitos. Entonces, el profeta parece que nos habla de dos Yahweh, dos Yud Hei Vav Hei. Uno que es como el creador, gobernador, y otro que es el Redentor. Hay muchas ideas que toma la ciencia ficción para presentárnoslas así. Y ahorita que mencionaba esto, me venía a la mente una película en donde transmiten esa idea. No sé si han visto Los Cuatro Fantásticos o conocen Los Cuatro Fantásticos, y hay un personaje enemigo de Los Cuatro Fantásticos que se llama Galactus. Y ese Galactus tiene un servidor o un siervo que él manda por delante, que es el Silver Surfer. Se llama, ¿verdad? El surfeador plateado o el deslizador de plata, algo así. Que viaja como en una tabla surf, así. Él es la avanzada de Galactus. La tarea de este Silver Surfer es llegar a un nuevo mundo y como conquistarlo para luego entregárselo a Galactus. Esto no es otra cosa, hermanos, sino algo que agarran de la Biblia y que toman de las Escrituras. Porque el Redentor, o sea, Yahweh de los ejércitos, es lo que hace: redimir el mundo y ponerlo a los pies del Creador del universo. ¿O no es lo que dice la Biblia eso? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es lo que dice. Y eso es lo que Yeshua va a hacer. Al final de estos tiempos, una vez que Yeshua haya redimido o haya completado la redención de este mundo, los redimidos los entregan en manos del Padre y los enemigos también, pero como estrado, como alfombra o rebeldes. Y esa es la tarea de Yeshua: entregarle al Padre los reinos, el reino. Eso es lo que la Biblia nos enseña respecto a nosotros. Pero la interrogante es: ¿habrá otros mundos? ¿Habrá otros lugares donde Yeshua ya haya hecho lo mismo? Yo nada más lo planteo, ¿verdad? No lo afirmo. Pero la interrogante es válida desde la perspectiva de la lógica y el sentido común, pensando en que no seamos los únicos. ¿Sí, Sergio? Un comentario muy también que me hace pensar sobre eso, sobre esa teoría, de que cuando Moshe dice que ya no quiere, no, ya, y luego el Eterno pues pasa tiempo después y luego el Eterno le quiere tomar la palabra. ¿Sabes qué? Tú te portaste bien, tu pueblo está mal, ¿sabes qué? Toma la palabra, lo puedes correr todo. Ya tengo más gente, ya tengo quienes me adoren. Y me da a pensar eso, de que cómo puede ser posible que haya aquí en el planeta o en otro lado donde ya haya gente que adore a Eterno. Porque en el principio del origen del pueblo pues era Israel, pero ellos eran los que estaban mal, pero el Eterno ya se refería a otras instancias donde ya le adoraban, le servían correctamente. Solamente el pueblo estaba fallando. Bueno,
Sigamos con la perspectiva, digamos, de la lógica, del sentido común, ¿verdad? De lo que nos indica la existencia de las cosas que conocemos, sin cerrarnos a la idea de que puede haber más mundos, puede haber más planetas, puede haber más personas, o no sé cómo llamarles, ¿verdad? O extraterrestres, pues si no viven aquí. Es posible. Ahora, evidencia en cuanto a la existencia de cosas desconocidas para nosotros e inexplicables aquí, ¿verdad? En este mundo. Hace mucho, cuando era yo un niño todavía, leí un libro que se llamaba Los grandes misterios de la humanidad. Y traía un montón de temas. Mi hermano José Luis, de bendita memoria, le gustaba mucho esas cosas, esos temas. Y luego por ese interés que él tenía en esos temas, nos metimos de repente en algunas situaciones poco complicadas. Le platicaba aquí a mi hermano Lugo, ¿verdad? Que luego también una vez mi hermano compró un libro de parapsicología, y ahí estábamos con ese libro, y que pon la mente en blanco, y que ahora dibuja una flor en tu mente, y ahora ve poniéndole color a los pétalos, sí, ¿no? Ahí estábamos. Y sí, o sea, son cosas peligrosas. Yo llegué a tener la experiencia que no sabía yo en ese momento cómo era, por qué pasaba eso. Para mí era como que estaba soñando. Yo pensaba que eran sueños. Con el tiempo entendí como que no eran sueños, de que yo me salía de mi cuerpo y andaba ahí dando la vuelta, ¿verdad? Andaba ahí por mi barrio y más allá, andaba ahí flotando, volando, ¿no? Nos metíamos en esas cosas. Pero ese libro de los grandes misterios de la humanidad trataba de todo tipo de situaciones, como por ejemplo las pirámides de Egipto, o las pirámides en general. Las pirámides del mundo, que ustedes saben, son un misterio. ¿Quién las hizo? ¿Cómo las hicieron? Porque los que han estudiado el tema de las pirámides saben que no nada más es lo complicado de las piedrotas, ¿verdad? Pesadísimas. No es nada más lo complicado de la exactitud con lo que están hechas, sino el tema de los pasillos, de todo el sistema, de cómo están diseñadas, desarrolladas. Ese es el tema también. ¿Y qué son realmente las pirámides? Nos han dicho que son tumbas, ¿no? ¿Será? ¿Será realmente cierto? En 1994 salió una película al mercado que se llama Stargate. En español le pusieron La Puerta del Tiempo. En esa película Stargate, que la estelariza Kurt Russell, en Stargate se toca el tema de las pirámides, y ahí puedes ver, o la película te dice, una utilidad de las pirámides. Las pirámides eran como un helipuerto. Un helipuerto es donde un helicóptero viene y aterriza. Entonces, las pirámides servían para que la nave del extraterrestre aterrizara, porque la nave tenía esa forma triangular. Entonces, la nave se ponía así con el pico para arriba y descendía sobre la pirámide y embonaba perfectamente. Y los tripulantes de la nave podían bajar, y entonces entendías tú, por eso los pasillos en esa forma de la pirámide, para que ellos bajaran, descendían directamente adentro. Eso era la película. Pero no podías evitar pensar, cuando conocías o conoces realmente cómo están hechas las pirámides, y pensar, ¿y qué tal si sí? ¿Qué tal si eso fuera cierto?
Hay un documental, ustedes lo pueden ver en YouTube, se llama Las luces de Phoenix. Las luces de Phoenix. Si lo han visto, ¿cómo era la forma de esas luces? O de esas naves, porque todo indica que son naves. ¿Recuerdan la forma de las luces de Phoenix? Piramidal. Era como si estuvieras viendo muchas pirámides volando, moviéndose por el cielo de Phoenix. Y eso está documentado, ahí está. Y muchos trataron de explicar, ingenieros y astrofísicos y cuánta cosa. Y recuerdo el testimonio de un ingeniero que decía, es que no, esto es imposible. Porque un aparato, una nave, un avión, lo que sea, eso que está ahí, para que se mueva, requeriría unos motores gigantescos por el tamaño del aparato. Y tendría que hacer un ruido estruendoso. Ustedes oyen los aviones, ¿no? El ruidazo que hace un avión, un helicóptero. Y sin embargo, esas cosas se iban moviendo y no se oía nada. Y nomás iba. Y nada más de repente, ¡fum!, se fue. Entonces, hay muchas evidencias que han quedado ahí. Una de las más impactantes es esa, ¿no? De las luces de Phoenix, que han quedado ahí como algo que nos indica que, pues efectivamente hay una existencia de seres que no pertenecen a este mundo. Ahora, actualmente nos están diciendo, están desclasificando. ¿Qué quiere decir desclasificando? Quiere decir que esta información ha estado ahí desde mucho tiempo atrás, solamente que estaba clasificada. ¿Qué quiere decir clasificada? Que no teníamos acceso. No teníamos acceso a ella. Y esto no es nada nuevo. Si ustedes han estudiado el tiempo de la Inquisición, tiempo del oscurantismo, ¿qué cosa era información clasificada en el oscurantismo? Este libro, ¿verdad? Esto era clasificado. No había acceso. Nada más el Papa y ve tú a saber si alguno que otro cardenal o gente de muy arriba tenían acceso. Porque ni siquiera así los de abajo, ¿no?, tenían acceso. Información clasificada. Y normalmente la información que es clasificada porque la consideran peligrosa. Ahora resulta que esto es peligroso. Y sí, muy peligroso para el sistema de este mundo. Muy peligroso que tú sepas esto. Y por eso lo escondieron, ¿verdad? Mucho tiempo. Y por eso muchas personas murieron torturados, quemados en la hoguera, acusados de brujos, hechiceros. En realidad lo que hacían era estudiar las escrituras. Bueno, es una forma en que clasificaban la información. Entonces no es nada extraño. Lo han hecho y lo han hecho por siglos. Entonces, ¿desde cuándo está clasificada la información sobre seres de otros planetas? Pues no sabemos. Pero lo que ahorita se llama desclasificar quiere decir que nos lo están dando a conocer, que vamos a tener acceso, por fin, a esa información a la que antes no teníamos acceso. Así como en determinado momento se terminó el oscurantismo y pudimos acceder a la Biblia. Y así como recientemente se desclasificó el tema de las raíces hebreas, porque esto también es reciente. El tema de las raíces hebreas, mis hermanos, ¿cuánto tendrá? Algunas 4 décadas quizás. 50, 60 años que se desclasificó.
Probablemente después del resurgir de Israel y despuesito quizás empezó a desclasificar el tema de las raíces hebreas. Pero casi por 20 siglos estuvo clasificado también. El nombre del Mesías estuvo clasificado, o sea, muchas cosas. ¿Sí? Esto es para entender, ¿no?, de qué estamos hablando, un tema que ha sido clasificado, pero que ahorita se está abriendo, el tema de los extraterrestres. Ahorita se está dando a conocer, se empieza a abrir. Y como el plan del sistema de este mundo es llevar al mundo de los creyentes a una encrucijada, como para demostrar con la existencia de seres de otros mundos, demostrar o echar abajo la existencia de Dios y las creencias de las religiones. Ese es el propósito. Y enseñar como que una nueva religión basada en la evidencia científica, en la aparición quizás de un ser que nosotros lo conocemos como el antimashiach, pero nos lo van a vender como un ser extraordinario, demostrable, palpable, y detrás del cual, dice Apocalipsis, todo el mundo se va a ir detrás de la bestia. Entonces, por eso es vital que nosotros podamos tener una conexión entre lo que las Escrituras dicen y lo que el mundo nos va a mostrar como extraterrestres. O sea, necesitamos establecer esa conexión para nosotros, para los creyentes. Ya no para el mundo, porque el mundo se va a ir detrás de la bestia, pero para no perder nosotros gente, para que no ocurra que algunos de aquí digan, no, hermano, pero es que mire, no, a mí se me hace. Para que no pase eso, es que estamos estudiando este tema, ahí lo vamos a estudiar. Entonces vamos a tratar de establecer esa conexión entre esos seres llamados extraterrestres y lo que la Biblia dice. Entonces, ya para terminar, nada más les voy a dejar este otro término que mencionamos, se los quiero recordar, y si pueden en la semana investigar sobre eso. Y aquí yo les recuerdo, desde hace ya bastantes años, el sistema de este mundo nos está enviando información, nos está revelando información, o nos está desclasificando temas que tienen que ver con esto. ¿Cómo lo ha venido haciendo? A través de películas. Por eso yo les mencionaba, Stargate 1994 para mí es un mensaje del sistema de este mundo para decirnos, mira, hay esto. Pero últimamente hemos sido bombardeados por películas y series que tienen que ver con ese tema también. Y nos lo han presentado desde otra perspectiva, y lo están mencionando mucho también últimamente por parte del señor de acá del norte y otras gentes. ¿Cuál es ese tema? No son extraterrestres, son seres interdimensionales. Fíjense bien, porque aquí ya cambia. Dijimos que extraterrestre es fuera de la Tierra, viene de fuera de la Tierra, viene de allá, de las estrellas, viene de otro planeta, o viene de otro universo, extraterrestre. Pero también nos están diciendo, no son extraterrestres, son seres interdimensionales. ¿En qué cambia? El ser interdimensional no viene de fuera, está aquí mismo, pero en otra dimensión. O sea, tú puedes pasar de esta dimensión a otra dimensión a través de portales. Puedes abrir un portal y pasarte de esta dimensión a otra. Atención con eso. Eso también nos lo están diciendo. Y nos lo han venido diciendo, les digo, a través de series y películas.
que hablan de eso. Entonces, eso lo vamos a ver más a detalle, ¿no?, en la próxima clase. Y un último comentario. Otro tema que nos han metido mucho a través de series y películas es acerca de la existencia, digamos, de una clase superior que nos gobierna, pero que son malvados y que hay que ir contra ellos. Por ejemplo, los Juegos del Hambre, que son varias películas. Los Juegos del Hambre, hay que ir contra. Ahí era el presidente, ¿no? Y no sé cómo se llamaba la ciudad donde habitaban ellos. Está también. También. Están en un laberinto y los ponen ahí a competir en el laberinto, pero realmente los controlaba una central. Pero cuando salen de ese mundo artificial, está por afuera. Sí. Y Matrix, un poquito más atrás. Y hay varias, ¿no? Hay varias. Pero fíjense a dónde apunta eso. Algo que va a ocurrir pronto, cuando el Mashiach venga y descienda la nueva Jerusalén del cielo y se establezca sobre la tierra. La Escritura dice, los justos, ¿dónde vamos a habitar? En la nueva Jerusalén. Y la Biblia dice, mas los perros estarán fuera, los fornicarios, los idólatras, los borrachos, los afeminados, lo otro, estarán fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera de la ciudad. El mundo va a estar habitado, y así va a ser durante el milenio. Así va a ser. O sea, el mundo, la gente afuera, los justos dentro de la santa ciudad. Pero los malvados que habiten afuera tendrán que presentarse de Shabbat en Shabbat, de luna nueva en luna nueva, y cada santa convocación tendrán que venir a postrarse y a rendirle adoración al Rey de Reyes. Y si no, como dijo Sergio, el alma que pecare, esa morirá. En el milenio se cumplirá esa profecía, esa palabra. Mientras tú no peques, tú puedes vivir 100 años, 200, 300, 400. Mientras no peques no hay problema, pero si pecas, mueres. Así va a ser. ¿Qué nos están vendiendo en las películas? Que los que viven en la Nueva Jerusalén son los malos. Esos son los malos los que viven ahí. Hay que tumbarlos. Hay que rebelarnos contra ellos. Si no han visto muchas películas de estas, no van a entender lo que les estoy hablando, ¿verdad? Pero eso es lo que nos están vendiendo. El sistema de este mundo, el Satán, desde ya está sembrando en la mente de las personas para que los que sobrevivan a todo esto y trasciendan al milenio ya tengan en mente que el que va a gobernar desde ahí es un malvado. Ya está sembrando esa idea. Por eso Yeshua dijo, los hijos de este siglo son más astutos que los hijos de luz. Nosotros nos estamos quedando atrás. Cuando el enemigo ya está dando enseñanzas sobre lo que va a pasar en el milenio. Y nosotros, nada. ¿Sí? De hecho, ya está muy fuerte desde hace años, pero creo que ahorita más todavía, el hecho de que se gobierna todo, y los judíos van a gobernar y van a hacer el orden mundial, y que hay que derrocarlos, y que los judíos controlan más. Y sí, en cierta parte los judíos tienen poder, pero ya decir que todos los judíos son los reyes del gobierno y del sistema, y hay que destronarlos. Es parte del plan, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a dejarle hasta ahí. Yo sé que, esto nos da para mucho, pero vamos a dejarle hasta ahí. Nos llevamos eso de los seres interdimensionales para hablarlo un poquito más en la próxima clase, ¿no? Y establecer esa diferencia entre lo que sería un extraterrestre y un ser de otra dimensión. Lo vemos en la próxima clase. Shabbat Shalom.